Buenos días, bienvenidos a la tutoría número 4 de tercero bachillerato general unificado. El tema de hoy día es el magnetismo. El objetivo, el mismo de la semana anterior, comunicar resultados experimentales realizados relacionados con fenómenos físicos mediante informes estructurados y detallando la metodología utilizada con la correcta expresión de las medidas, magnitudes o medidas calculadas. Como ya sabes, mi nombre. Primero vamos a ver cuándo fueron los orígenes del magnetismo. Los primeros hallazgos de este magnetismo fueron observados en Asia Menor, sí, en el tiempo de los griegos. Ellos encontraron algunas piedras que tenían algunas propiedades que ya la veníamos estudiando en la ley de Coulomb, unas propiedades similares a las leyes de la Coulomb, en donde las cargas cuando eran de diferentes signos se atraían y cuando eran del mismo signo había repulsión. Aquí pasaba algo similar con los imanes, con estos imanes y con estas sustancias que encontraron, estas piedras que encontraron en esos tiempos. Como tú sabes, en el tiempo de los griegos no había la tecnología y recién estaban apareciendo los primeros filósofos y los primeros físicos matemáticos lo creían loco. Estas piedras eh, actualmente se llaman ámbar, como sabes son producto de la fosilización. Incluso en algunas películas como Jurassic Park, supuestamente en una de estas piedras de ámbar encontraron ADN de dinosaurios. Pero estas piedras, aparte de ser material fosilizado, tienen unas propiedades similares, como te digo, es la ley de Coulomb, que pueden atraer otros objetos o que exista una repulsión, repeler otros objetos, ¿sí? Entonces, tienen una capacidad de atracción en lo que se conoce como polos. ¿Qué son los polos? Son prácticamente los vértices de cada uno de los lados de estos objetos. Por ejemplo, un imán también tiene dos polos, el polo norte y el polo sur, ¿sí? Y son los que orientan a un imán o orientan estos objetos que se encuentran imantados. Las características muy importantes del magnetismo es que primero tienen dos polos, polo norte, el polo sur. Segunda característica, estos polos no pueden aislarse. ¿Qué significa con aislarse? Por más que tú utilices algún material en medio para que haga algún tipo de resistencia a este campo magnético, igual el campo magnético lo atraviesa, ¿sí? No puede aislarse un imán. Por más que tú imán lo pongas en un pedazo de metal, un pedazo de madera, un pedazo de caucho para tratar de aislarlos, no se lo puede aislar. Y tiene las mismas características de las leyes de las cargas, debido a que el magnetismo también tiene un origen eléctrico, ¿sí? Más adelante eh, en la tutoría 9, 10, 11 vamos a ver lo que es la inducción de magnetismo con corriente eléctrica. Entonces aquí también es aplicable las leyes de las cargas. Vamos a recordar entonces un poquito cuál era la ley de las cargas. La ley de las cargas mencionaba que cuando tú tenías una carga positiva, un protón y un electrón, había una atracción, ¿verdad, Amanda? Aquí en el imán sucede lo mismo. Si tienes un imán, ¿no es cierto? Que aquí tiene el polo norte y aquí el polo sur. Acá para que exista esa atracción debe haber un imán que esté volteado, que esté con la polaridad cambiada, que esté aquí el sur y acá el norte. Entonces ahí va a haber una atracción, similar a lo que se manifestaba en la ley de las cargas, ¿sí? Entonces, como te percataste la semana anterior, vimos lo que era el campo eléctrico y que el campo eléctrico se dibujaban unas líneas, ¿no es cierto? Para indicar de que existía esa atracción y esa repulsión, ¿verdad? Entonces, cuando hacía atracción, el campo eléctrico se representaba con la letra E y una flechita. ¿Y qué pasaba que cuando trabajamos en el simulador? Se dibujaban varias flechitas, ¿no es cierto? Dependiendo si la carga era positiva, las flechitas iban hacia adentro, y si era negativa, las flechitas iban hacia afuera, dependiendo de cuál era la polaridad, si era carga positiva o negativa. Lo mismo sucede con los imanes, ¿sí? Lo mismo sucede con el magnetismo. También se dibujan líneas de fuerza, pero estas líneas de fuerza no son campo eléctrico, estas líneas de fuerza son campo magnético, ¿sí? Aquí el campo magnético te vas a dar cuenta que se lo va a representar con la letra. En algunos textos utilizan la letra B mayúscula y en algunos otros textos utilizan la letra griega beta para representar lo que es el campo magnético, ¿sí? Entonces,
De igual manera, en el magnetismo es aplicable las mismas líneas, solamente que cuando vimos la carga eléctrica se llamaba campo eléctrico y cuando vemos los imanes se llama campo magnético, ¿sí? Para que eso te quede claro. Vamos a continuar entonces. Entonces ya vimos los orígenes de dónde sucedió el magnetismo. ¿Cuántas fuentes de magnetismo hay? Pues un imán es un cuerpo capaz de atraer fuertemente los objetos como el hierro, ya que tienen propiedades magnéticas, son conocidas desde la antigüedad. También sabemos que desde el siglo XIX las corrientes presentan propiedades magnéticas en los imanes y las corrientes eléctricas tienen origen común, el movimiento de las cargas eléctricas. Lo que te mencionaba, la ley de Coulomb, las cargas eléctricas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el magnetismo no solamente se produce por medios naturales, sino también se puede inducir por corriente eléctrica, ¿sí? Se puede inducir también por corriente eléctrica. Aquí te he puesto un ejemplo de qué es lo que pasa cuando tenemos polos opuestos, que existe atracción, y cuando los polos son iguales, pues va a haber la repulsión. Ahí viene entonces el concepto claro de hoy día que debemos estudiar lo que es el campo magnético. Entonces, ¿qué es el campo magnético? Es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. Lo que te venía mencionando, vamos a ayudarnos con la pizarra aquí. Entonces, este campo magnético es un vector, ¿sí? ¿Por qué es un vector? Porque va a tener líneas que me van a indicar hacia dónde va el campo magnético. Y como la misma teoría lo dice, tienen relación o tienen influencia de las cargas eléctricas. O sea, las cargas eléctricas prácticamente son las que inducen el magnetismo, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando cogemos un imán, ese imán existe movimiento de corrientes eléctricas en un imán. Por eso es que cuando cogemos un imán y lo acercamos a las tomas de corriente eléctrica, puede incluso eso ocasionar hasta un accidente grave, un cortocircuito, porque el imán lo que va a acelerar es el movimiento de las cargas eléctricas, ya que va a generar una atracción o una repulsión porque va a cargarse con esa carga eléctrica, ¿sí? Y aparte entonces de tener esto, lo que son líneas de dirección van a tener un valor. Ya vamos a ver cuál es la unidad de medida para el campo magnético, ¿sí? Así como la corriente eléctrica tenía una unidad de medida, ¿sí? La carga eléctrica se medía en Coulomb, el campo eléctrico también tenía una unidad de medida que era un newton sobre Coulomb. Aquí también lo que es el campo magnético también va a tener una unidad de medida. Entonces mira, aquí yo te he puesto dos ejemplos de cómo se grafican estas líneas de campo magnético. Mira, si te percatas, cuando es una carga positiva, las líneas de campo magnético van hacia afuera. Y cuando es una negativa, van hacia adentro, que van ingresando, ¿sí? Sucede el mismo fenómeno físico que en la ley de Coulomb. Y también te he puesto lo que es el planeta Tierra. Hay veces nosotros nos dejamos llevar por la ilusión de que geográficamente en la parte de arriba del planeta Tierra pues está lo que es el Polo Norte. Y en la parte del sur está lo que es la Antártida, lo que nosotros le decimos el Polo Sur. Pero eso es hablando geográficamente. Ahora hablando de física, hablando de polos, hablando de magnetismo, aunque no me lo quieras creer, en la Antártida existe lo que es el Polo Norte, ¿sí? Y lo que geográficamente nosotros nos ubicamos en el norte, en realidad es el sur. Por eso es que existe ese campo gravitacional, ya que esto es lo que permite que el planeta Tierra se encuentre orbitando y se encuentre con ese campo gravitacional moviéndose o desplazándose por ese espacio dentro del universo. Si no existiera el magnetismo, prácticamente no tuviéramos campo gravitacional y nos tocara como los astronautas salir volando por el espacio, ya que la gravedad no nos vería afectada. Entonces, aunque al polo norte le digamos el polo norte y al polo sur le digamos el polo sur porque nos ubicamos geográficamente, magnéticamente en realidad es el norte, ¿sí? Y magnéticamente el polo norte es el sur. Eso es lo que dice esta figura. Si te percatas, aquí dice magnético S y aquí dice magnético N. Es porque esa es la carga que en realidad tiene cada una de esas ubicaciones geográficas. Entonces,
Al igual que en el caso del campo eléctrico, se recurre a la noción de las líneas de fuerza para representar la estructura del campo. En cada punto, las líneas de fuerza del campo magnético indican la dirección en la que se orienta una pequeña brújula situada en tal punto. Entonces, por ese motivo es cuando los, los navegantes, los marinos, los capitanes de los barcos van por el océano, cogen una brújula y la brújula pues geográficamente te apunta al norte. Pero ¿por qué crees que te apunta al norte, no es cierto? Porque tú ya en tu cabecita tú ya sabes que en realidad el norte tiene carga del sur. Entonces por eso es que la aguja de la brújula apunta al norte. Y por eso es que se dieron cuenta los físicos de que en realidad estaba invertida las polaridades de los polos geográficos. ¿Sí? Si no pasara eso, entonces la brújula no nos llevara al norte, lo que supuestamente nosotros geográficamente conocemos como el norte, porque nosotros hacemos referencia con un plano cartesiano. Nos ubicamos y decimos, no, ahí es el norte, acá es el sur, acá es el este y el oeste. Pero si habláramos de magnetismo, habláramos de física, ya sabemos de que en realidad sucede algo contrario. Como te había mencionado, ahora vamos a ver cuál es la unidad de medida del campo magnético. La unidad de medida se llama en realidad como una intensidad, porque es un valor con la intensidad que se ve esa perturbación, porque es una perturbación de ese espacio físico que atrae cargas positivas o cargas negativas y que atrae otros objetos llamados magnetismo. Entonces la intensidad del campo magnético a veces se denomina inducción magnética. O campo se representa por una letra B mayúscula o como te había indicado la letra griega beta, y es un vector tal que en cada punto coincide en dirección y sentido con los de la línea de fuerza magnética correspondiente. La unidad del campo magnético en el sistema internacional es el Tesla, ¿sí? El Tesla con una letra T mayúscula. Y este va a representar la unidad que debe tener el campo magnético para una carga de un coulomb, moviéndose en un interior a una velocidad de 1 metro sobre segundo y que es perpendicular a la dirección del campo, experimentando una fuerza magnética de 1 newton. Entonces mira, un Tesla es todito esa proporcionalidad. Entonces cuando hablamos de un Tesla, estamos hablando de 1 newton sobre un coulomb por 1 metro sobre segundo que se desplaza. Si puedes ahí si quieres anotarlo para no olvidarte. Entonces, cuando hablamos de magnetismo, hablamos de su unidad de medida que es un Tesla. ¿Y un Tesla qué es lo que representa? 1 newton, una fuerza, sobre una carga multiplicada por la velocidad. Mira, hagamos analogía de esto para que te des cuenta. Entonces, si esto yo reemplazara con valores, yo podría decir que mi campo magnético es igual. Como me habla de Newton, significa de que es una fuerza, ¿sí? Como me habla de un coulomb, me está hablando que es la carga eléctrica. Y como me habla de velocidad, me habla de una velocidad lineal. Mire, entonces esto es lo que es el campo magnético, ¿sí? Y esto, su unidad de medida por el sistema internacional en honor a la persona que investigó esto del magnetismo, es el señor Tesla. Y por eso el sistema internacional quiso trabajarlo como un Tesla. Entonces un Tesla es el campo magnético que produce una fuerza de 1 newton sobre una carga de un coulomb y que se mueve perpendicular al campo con una velocidad. Entonces mira, cuando hablas de todo este relajo, ya te vas a dar cuenta que son 3 vectores y que cada vector forma un ángulo en este campo. Ahí nos vamos a ayudar con una regla que se llama la regla de la mano derecha o de la mano izquierda. Aquí te pongo lo que es la fuerza de Lorentz. Este es otro físico, la fuerza de Lorentz. Lorentz fue un físico que quería medir esta fuerza magnética, ¿sí? Aunque Tesla encontró el campo magnético como medir, él quería medir esta fuerza magnética, ¿sí? Entonces, entre las definiciones de campo magnético se encuentra dada por el señor Lorentz, que es prácticamente la misma del señor Tesla. Dice, él decía que esto sería un efecto generado por una corriente eléctrica o un imán. O sea, la fuerza de atracción o de repulsión según Lorentz es generada por una corriente eléctrica o por un imán, ¿sí? Según él. Entonces, sobre una región del espacio en la que la carga eléctrica puntual del valor Q se desplaza una alimentación V. Cuando habla de alimentación habla de una tensión o de una velocidad, ¿sí?
y experimenta los efectos de una fuerza que es secante y proporcional tanto a la velocidad v como al campo v. Así dicha carga percibirá una fuerza descrita con la siguiente ecuación. Pero bueno, aquí yo te he puesto la tablita, ¿sí? Porque el objetivo es primero conocer cada una de estas magnitudes y cada una de las unidades de medida para poder hablar de una forma que se pueda comprender como experimentar un fenómeno físico. Entonces mira, las magnitudes que vas a ver siempre en cualquier campo magnético, la primera que vas a encontrar es la fuerza magnética, ¿sí? La fuerza magnética que fue establecida por Lorentz, también conocida como fuerza de Lorentz, un francés. Su unidad de medida es el Newton. ¿Cómo la representas en física gracias a las matemáticas? Con la letra F mayúscula. Como es un vector, en algunos textos vas a encontrar la F con una flechita para indicar de que tiene un sentido, porque tú sabes que toda fuerza debe tener un sentido, puede ser hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo. También tiene lo que es una carga eléctrica que se representa con la letra Q en honor al señor Charles Coulomb, ¿sí? Se llama carga eléctrica. Su unidad de medida es el Coulomb. También tenemos una velocidad. En algunos textos vas a encontrar que la velocidad tiene una flechita porque tú sabes que la velocidad también tiene una dirección y un sentido, ¿sí? También tenemos entonces lo que es la velocidad. Su unidad de medida, el metro sobre segundo. Y por último, la que te mencionaba, el campo magnético que se representa con la letra griega beta, o en algunos textos también simplemente utilizan la letra B mayúscula, ¿sí? Cualquiera de los dos significa lo mismo. Y su unidad de medida es el Tesla. Entonces la fórmula que estableció la fuerza de Lorentz siempre es para medir la fuerza de los campos magnéticos, pero en línea recta, ¿sí? Y él decía entonces que esta fuerza va a ser igual a un producto de esa carga que se mueve por ese medio, ¿no es cierto? Que está produciendo el magnetismo. Esa carga debe tener una velocidad y también debe tener un campo magnético, que es lo que la induce a moverse y a producir esa atracción o esa repulsión. Pero si tú te percatas y despejamos esta fórmula, en realidad es la misma fórmula que estableció el señor Tesla, que dice que el campo magnético es igual a la fuerza dividido para la carga y multiplicado con la velocidad. Deja ponerle un vector arriba para que sepas qué es velocidad, porque algunos estudiantes se confunden la velocidad con el voltaje, pero no es lo mismo. Entonces mira, aquí está, entonces significa que son la misma fórmula, simplemente que yo la he despejado, ¿sí? Y con eso obtienes aquí la fuerza de Lorentz, que es la fuerza magnética, o acá el campo magnético, pero ambas en realidad son la misma. ¿Qué es lo que he hecho? Despejar. Mira, aquí voy a utilizar otro color para que te des cuenta cómo es que es despejado. Mira, aquí tengo la fórmula. Como lo que yo quiero tener es el campo magnético, la letra B, solita. Entonces veo que todo esto de aquí, ¿qué está haciendo todo esto de aquí? Está multiplicando. Entonces, ¿qué dice cuando tú despejas una fórmula? ¿Qué te dice las propiedades? Que lo que está multiplicando en un miembro pasa al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quedaría? Que la fuerza sobre la carga por la velocidad es igual al campo magnético. Y luego utilicé una propiedad matemática asociativa conmutativa que tú lo que haces es moverlo del primer miembro, del segundo miembro al primer miembro, y todo lo del primer miembro al segundo miembro, como un espejo, ¿no? Que si le das la vuelta a todo, el resultado va a ser el mismo. Y con eso yo he obtenido aquí mi campo magnético y aquí mi fuerza de Lorentz, que en realidad es una fuerza de atracción o repulsión producida por ese campo magnético, ¿sí? Para que no te me vayas a confundir. Aquí te he puesto la regla de la manito. Como te percatas, cada una de estas magnitudes involucradas son vectores, ¿sí? Son vectores. Y estos vectores forman ángulos, pero existe algo en común. Si te percatas que la velocidad, ¿sí? La velocidad y el vector de la carga, ¿sí? El vector de la fuerza, eso siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Por eso dice que es perpendicular en la teoría. A veces no entendemos por qué en la teoría ponen perpendicular, pero cuando hablan de perpendicular están hablando que siempre forman un ángulo de 90 grados. Entonces, tú lo que vas a hacer es que vas a utilizar esta manito, ¿no? Mira, si ves esta manito que ahorita la estoy poniendo, y este dedito de aquí
el dedo más largo, el dedo medio, ese te va a permitir indicar la velocidad, ¿sí? La velocidad, ¿sí? Luego tenemos el otro dedito de acá, el dedo índice, que ese me va a medir el campo magnético. Y el de arriba, el dedo pulgar, me va a medir la fuerza. Entonces, el pulgar mide la fuerza de Lorentz. El pulgar mide la fuerza de Lorentz. El índice mide el campo magnético, que vendría a ser la letra B. Y el dedo de en medio, ¿sí? El dedo del corazón, ese es el que te va a medir la velocidad, ¿sí? El dedo malcriado mide la velocidad. Esto es para nosotros poder utilizar esta regla para poder medir el campo magnético. Pero lo básico es que tú te acuerdes, si ya no te acuerdas el del dedo índice, te acuerdes al menos las que forman el ángulo de 90 grados. Que el vector que va hacia arriba es el de la fuerza, el que forma los 90 grados, ya que es perpendicular. Y la velocidad y el campo magnético, esos en cambio van a formar un ángulo de 90 grados con esa fuerza, porque son perpendiculares. Apunten donde se apunten. Quiere decir que el campo magnético es un vector tridimensional. ¿Por qué? Porque tiene los tres, en el sistema de referencia tiene el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Y es verdad, porque cuando tú coges un imán, sientes su magnetismo. Si te has percatado, se siente, porque el magnetismo sí se lo percata con la mano. La atracción, la repulsión, se desplaza, tiene largo, ancho y profundidad, ¿sí? Entonces es un sistema de referencia tridimensional. Por eso es que nos ayudamos con la manito. Entonces, si la carga está en reposo, el campo B no ejerce ninguna fuerza sobre ella. ¿Qué quiere decir? Que cuando las cargas no se mueven, no va a haber magnetismo, ¿sí? Entonces, cuando existe movimiento de cargas, es que va a haber magnetismo. Por ejemplo, si ha visto que en otros países tienen unas máquinas, unas grúas para mover la chatarra, estos automóviles viejos, y utilizan unos imanes gigantes. Pero estos imanes gigantes, cuando hay carga eléctrica, se activa el imán. O sea, cuando se mueve la electricidad. Y cuando no hay electricidad, el imán se desactiva. Y eso es lo que sucede. Luego tenemos que la fuerza máxima es cuando la velocidad de la carga B y el campo son perpendiculares, y es nula cuando son paralelos. Mira algo muy importante. Cuando estas dos magnitudes, sí, son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, ahí la fuerza es máxima. Pero conforme se vayan cerrando o sean paralelos, ahí va a ser la fuerza nula. O sea, no va a haber fuerza de magnetismo ni de atracción ni de repulsión. Luego tenemos que la fuerza es perpendicular al plano formado por B y V, lo que ya te mencionaba con la manito, ¿sí? Y si la carga cambia de signo, la fuerza también cambia de sentido. Entonces los signos nos indican qué sentido va a tener, si es hacia adelante o es hacia atrás, hacia arriba. Y así es sencillo. Luego aquí tenemos la autoevaluación del parcial 1, pero bueno, eso ya lo tenemos claro que vamos a hacer. Te he puesto ahí unas preguntitas, coges las preguntitas, que es la electrostática. Si crees que la opción correcta es la A, resaltas la pregunta A. Si es la B, resaltas la B o encierras con un círculo. Eso lo vas a ir almacenando en tu portafolio. Son 4 pequeñas preguntas que tú las vas a resolver, y esa va a ser la nota como autoevaluación del parcial 1. Y con eso hemos concluido recién el parcial 1. Aquí te dejo las referencias bibliográficas. No tenemos tarea, solo tienes que hacer la autoevaluación que está en la ficha 4. Ya la hice. ¿Ya la hiciste? Sí. Qué bueno, te felicito. Entonces ya va a haber algún momento que vamos a coordinar cómo vamos a hacer esto de la revisión de los portafolios. Déjame hacer la captura de la clase de hoy día. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Pasa bonito, cuídate. Chao, chao y bendiciones. Bendiciones.